Buenas, aquí Vanas con el segundo episodio de 20 minutos hasta el amanecer. Y hoy vamos a probar, jugar de nuevo Scarlet con el cañón de llamas, porque desde que me pasé por primera vez el juego no los uso. Vamos a ir obviamente a daño elemental de fuego. Y vamos a hacer tinieblas 8. Ayer me pasé tinieblas 7 con las nuevas builds que salieron en el último parche de dodgear y del tornado ese. Pero antes de todo vamos a mirar las runas, porque en defensa sí que tengo todo esto completo. Pero aquí en ataque, como veis, no. Vamos a poner esto. Hace meses que no es esto de las runas. Bueno, meses sí. Desde antes del parón que hice de no jugar. O sea que no sé ni siquiera ni qué me voy a subir. A ver. Si es exactamente una invocación, esto no me gusta demasiado. Esto tampoco me gusta. Sí, vamos a ir a este. Vamos a ir a cadencia. A ver, solo vamos a poder subir un nivel, pero... actívalo, por favor. Perfecto. Ahora deberíamos de ser un poquillo más fuertes. Aunque con este arma creo que no va a servir mucho, pero bueno, se mejora. Vamos a darle y vamos a empezar. Hace mucho que no juego con este arma y este personaje, pero me acuerdo que al principio es bastante débil. Tiene muy poco daño este arma, porque lo suyo es ir a... como hace daño de quemado, el daño de la bala es minúsculo. O sea que no sé si seré capaz de pasármelo. Aunque lo mismo dije ayer y al final sí que me pasé la run, ¿no? Pero bueno, también es verdad que ayer... la verdad que la run, la build estaba rotilla. No tenía tanto poder. Luego cuando ya llegaban las oleadas tochas no tenía tanto poder de limpieza de oleadas. Pero lo de esquivar estaba rotísimo. Me acuerdo que no perdí ni un solo corazón. Entre el escudo santo y lo de esquivar no perdí ni uno. Muy bien, vamos a empezar. Menos mal que nos ha salido ya lo de fuego de primeras. Ahí. Esta primera mejora no nos sirve para nada, porque mirad, porque es probabilidad de quemar con las balas y este arma aplica quemar sí o sí. Entonces esta mejora es inútil, pero la necesitamos para el resto de mejoras de fuego. Y la idea de esta run va a ser eso, daño elemental de fuego, eso es nuestra prioridad. Y luego iremos a por el resto de daño elemental, hielo o electrocutar, lo que salga, o ambos. Pero la prioridad es el de fuego, ¿vale? Aquí no sale nada de fuego, ¿cierto? No sale nada, pues entonces vamos a pillar mago de hielo, venga. Perfecto. Preferiría terminar cuanto antes la rama de fuego, la verdad, porque como he dicho, esa primera mejora no nos sirve para nada. Por lo cual es como si fuésemos con una mejora menos. Pero tengo que pillarla sí o sí para desbloquear el resto. Entonces es lo que hay. Y además luego para las sinergias y tal, ¿no? Creo que hay que tener las 4 de fuego. Pero bueno. Ahora, la verdad que tiene más daño el arma de lo que recordaba, ¿eh? Uf, el aero no... ves que el aero va a velocidad de movimiento. Y además, creo que esto no cuenta como daño elemental. O sea que nada. Iniciador de fuego, mira. Cada cuarto disparo lanza una bola de fuego que hace 40 de daño. Lo de quemar no da igual, pero lo del daño nos viene genial. Recordad además que el personaje, cada tercer disparo, también lanza una bola de fuego. Porque no me han quitado el escudo. Happens. Ahora es en el tercero y en el cuarto. A ver, voy a... aún tengo que acostumbrarme nuevo a manejarme con este arma. Es que es bastante distinta al revólver o el resto de armas así convencionales. Las armas que son así más únicas tienen un modo de juego distinto. Fragmento de hielo. Me preferiría que me saliesen cosas de fuego, pero bueno, vamos a... nos han salido 2 de fuego y ahora 2 de hielo. Pero está bien. Al disparar tu última bala también lanzas 3 fragmentos de hielo que infligen congelar. No viene mal. Realmente, como hacemos daño con el tiempo, con el quemar, congelar a los enemigos nos viene bien, porque así se van muriendo sin que vengan a por nosotros. Tengo que acordarme de caminar en círculos para poder pillar la experiencia fácilmente. Importante. Uf, aquí ya me empiezan a rodear, Es que no tiene mucho daño el arma así a primeras. O sea, tiene daño si le pegas un par de disparos y te vas, se acaba muriendo el bicho. Pero si lo que necesitas es matar a alguien rápidamente, con este arma lo tienes jodido, la verdad. Pero bueno, con paciencia. Como ya he dicho, sabíamos que al principio iba a ser lo más duro. Esta build, no sé si la han tocado en algún parche, pero yo me acuerdo que cuando salió el juego, porque yo llevo jugando esto desde que salió. Poco, he jugado muy poco, pero he jugado desde que salió. De hecho, el juego lo conocí cuando ni siquiera había salido cuando aún no estaba el juego completo, estaba el de 10 minutos. Que era como una demo.
Vale, pero me voy a callar y vamos a ver aquí qué podemos pillar. El daño de bala me da completamente igual. Este arma no tiene nada de daño de bala, o sea que esto puede estar bien. Porque así aplicamos aún más quemar. Las artes sagradas van con vida, nos dan igual. Sí, vamos a ir a disparo doble, que nos da un proyectil más, lo cual aplicamos quemar a más enemigos. Y el daño de bala es que es eso, es que tengo prácticamente 0 daño de bala. Eso nos da completamente igual. Eso no es con este arma no es un problema, el tener 0 daño de bala. Porque tiene 0 de base, o sea que... A ver, no 0, creo que son 2 o 3 de daño. Sí, son 2, creo. Prisa, esto... velocidad de movimiento, es que eso no quiero. Esto sí lo quiero. Que no inflijas quemar, hay una chance, una probabilidad del 0,5% de que tú cures 1 de vida. Ahora mismo no es tan útil, pero cuando vayamos super chetados en la build y apliquemos quemar a todo Dios, será imposible morirnos. Aunque te bajen un corazón, te lo regeneras enseguida. Es RNG, o sea que puedes tener muy mala suerte que no pase, pero por lo general, en cuanto te quitan un corazón, al medio minuto lo has regenerado. Muy bien. De nuevo, nuestra prioridad es que no nos rodeen demasiado, porque no podemos quitarnos a un enemigo muy deprisa. Tenemos que ir así pegando en general a todos, que se vayan muriendo con el quemar. Aunque haciendo un poco más de énfasis por el camino por el que queramos ir. Y sería bueno pillar toda la experiencia, la verdad. A ver. Romper. Enemigos afectados por congelar, explotar, morir. Sí, este me gusta. Me está saliendo... Me falta una mejora de fuego, si no me equivoco. Y... que creo que es la que hace más daño al quemar, puede ser. Y otra de hielo, ¿cierto? Y aparte de eso, estaría bien que saliese lo de electrocutar, la verdad. Se agradecería. Sí, mira, daño por quemadura más 35. Con este, si no me equivoco, tenemos ya las 4 de fuego, sí. Y nos falta una de hielo. Y ahora lo suyo es eso. Lo suyo sería que nos saliesen las de electrocutar. Y luego pues ya veremos. Velocidad de ataque podría estar bien, la verdad. Cadencia de disparo, mejor dicho. Eso nos podría interesar, estaría bien. Y obviamente cualquier cosa que dé daño elemental. Pasa que así de mejoras... Hay objetos y tal que dan daño elemental. Y cuando matas a un jefe, un buffo de esos, pero... Quemar dura el doble de tiempo. Uf, qué bueno es esto. No sé por qué dan una opción de dejar. Yo creo que no hay ninguna mejora que sea mala, ¿no? No sé por qué querrías dejar una mejora. Bueno, en fin. Es que esto no va a daño elemental, ¿no? Es que esto no lo quiero. El daño de bala no nos interesa. La velocidad de bala tampoco. Me interesa la cadencia de disparo, no la velocidad de bala. Esto va a vida, entonces... Creo que voy a pillar aero, aunque fuimos ayer a esta build. Es que los otros no me gustan. Vamos a pillar esto porque es que las otras mejoras no me gustan. Como ya he dicho, lo que nos interesa ahora es electrocutar. Pero tiene que salir. Si no sale, pues mala suerte. Es lo que tiene el RNG, ¿no? Yo puedo tener un plan de build muy clara, que si no aparece, me voy a tener que adaptar a lo que nos dé el juego. Perfecto, mago eléctrico. Perfecto. La última de congelar, no, pero voy a pillar esta porque así ya abro la rama de electrocutar. Pero bueno. Nos falta esa de congelar y otros 3 más de eléctrico. Y luego ya pues veremos. Como he dicho, cadencia de disparo puede estar interesante. Aquí cuidado, que esta build es mucho peor contra este jefe que la que llevamos ayer. Otra de Gale, no. Esto. Sí, el energizado. A ver cómo hago esto. Ayer, este jefe fue muy fácil ayer. Hoy va a costar, os aviso. Hoy va a ser mucho más difícil. Me he puesto en una mala posición. Vale. Au. Me he comido un enemigo de frente. Bueno, no pasa nada. Estamos bien. Vale, se ha muerto. Hemos sufrido más, También es verdad que este golpe no, el último que me han dado me lo he comido yo porque soy imbécil. Pero el primero que me han quitado el escudo es que no había visto al enemigo. Me lo he comido de frente. Esto no... Esto no está tan mal realmente. Sinceramente, esto no está mal,
Porque esto me da más 5 de cadencia de disparo, pero es que las otras mejoras... Estas otras mejoras la verdad es que me dan igual. Me dan un poco igual. Entonces iría a disparo dividido o afán del fuego. Yo creo que iría a afán del fuego. Porque es eso, lo que he dicho, el que hayan más balas... Aparte de cadencia de disparo, el que hayan más proyectiles nos viene bien. Porque como todos aplican efectos de daño elemental, pues nos viene de puta madre. Tomo elasticidad, tomo de invocación. No me has dado de elemental, en serio. Tomo de invocación no me interesa. Tomo de poder tampoco. Es que me quita cadencia de disparo. Rebote de bala más 2. ¿Esta bala rebota? Creo que no lo voy a pillar, ¿eh? Creo que no lo voy a pillar, lo voy a dejar. Aquí hemos tenido mala suerte. Si nos llega a salir uno de elemental, nos coronamos, la verdad. Iríamos súper bien en la build, pero... En la run, mejor dicho. Pero no ha pasado. Entonces, hay que aguantarse. Es lo que hay. Mira divina. Esto es del escudo, eso no me interesa. Es que lo demás también me da igual. Claro, pero esto sí que aplica lo del resto de mejoras de electrocutar, ¿no? Que ahora mismo no tengo muchas mejoras. No voy a pillar porque es que lo demás no me gusta. Las otras mejoras me gustan incluso menos. Vale. A ver, no estamos mal. Pero podríamos ir mucho mejor, la verdad. Si ahí nos sale un tomo de invocación, la run ya estaba prácticamente hecha, la verdad. Creo yo, pero bueno. Creo que sigue estando fuerte el daño elemental por lo que veo, la verdad. No está nada mal. Igualmente, aún no hemos llegado a la parte difícil de la run. Porque ayer también estábamos genial en este punto. De hecho, estábamos incluso mejor. Y luego hubo un punto en el que sufrí lo mío. A ver, cuidado, cuidado. Uf, joder, tío, me he quitado un corazón con un enemigo que estaba congelado. Es que soy un sinvergüenza, pero bueno. No pasa nada. Si quemamos a muchos enemigos, recuperaré el corazón. Y además hasta subir, creo que son 5 o 4 niveles, también recupero un corazón extra. Fusilamiento. Vamos a pillar esto que nos da un proyectil más, ¿vale? De hecho nos duplica los proyectiles base. Nos viene muy bien. Con esto aplicamos más congelar y más quemar a todos los enemigos. Electrocutar creo que no, porque electrocutar creo que va por el número de balas disparadas. No se aplica a todos los proyectiles. Pero como veis, es increíble esto. Porque aplico quemar a todo el mundo y ya está. Además hemos recuperado el corazón ya. Y el escudo santo, o sea que de putísima madre. En disparo más 25. Esto sí está bien. Lo que pasa es que es otra mejora distinta. Pero claro, esto también es otra rama. Vamos a pillar lo de cadencia de disparo. Que es un 25% más. Lo cual nos sinergia con todo. Sobre todo, o sea, con esto sí que aplicamos antes electrocutar. Porque disparamos más balas. Y el resto de mejoras al fin y al cabo. Me están llevando el móvil, un segundo. Vale, ya estoy aquí de vuelta. En fin. Vamos a seguir. Uf, mira, me han quitado el escudo. Ahora tengo que volver a concentrarme. Estaba yo muy metido ya en esto. Y ahora, como he tenido que hacer una pausa, ya como que he perdido un poco de la habilidad, ¿no? Un poquillo solo. Enseguida nos recuperamos. No pasa nada porque me hayan quitado el escudo, la verdad. No me preocupa en exceso. Más enseguida llega la parte donde se van estos enemigos y llegan los otros, ¿no? Que hay ahí un minuto como en el que no aparecen apenas enemigos. He estado a punto de comerme otro golpe ahí, pero no ha llegado a suceder. Entonces, nos da igual. Ya empieza el momento en el que va a ser mejor hacer así. Ir tirando a ráfagas todo el rato alrededor. Lo que pasa es que, claro, me rodean si hago eso. Tío, no va a salir lo de congelar. Nos falta una mejora de congelar, ¿cierto? Y de electrocutar puede ser que 2, ¿no? Es que todo esto... Es que me da completamente igual todo esto, ¿no? Más velocidad de movimiento. Es que me da igual la velocidad de movimiento esta run, sinceramente. No me sirve para nada. Estoy pensando. A ver, esto me va a dar más de... Sí, voy a pillar magnetismo. Es que lo demás, sinceramente, me da completamente igual. Todo. Claro, es que nos falta una de congelar, ¿no? A ver, no. Nos falta la cuarta, estoy seguro. Y de electrocutar 2, me parece. ¿Por qué no aparecen?
Anda, mira, hablando de que no aparecen, ahora sí. El dragón a minuto, cuando vamos por mitad de run, sí, yo creo que está de puta madre. El dragón tienes que pillarlo al principio, para que rente, si no, no renta nada. Porque como va escalando por minuto... maestría eléctrica... Sí, esto nos viene genial. Muy bien. La clave era quejarse para que apareciesen las mejoras. Con esto deberían... Con esta mejora, el daño electrocutar debería haber incrementado una barbaridad. Y debería darnos bastante margen de aguante aquí. Sobrecarga... Esto es... A ver, esto es la cuarta mejora de congelar, pero prefiero esto 1000 veces. Con electrocutar golpea a un enemigo que se está quemando con una explosión que hace 25 daño. Y recordad que cualquier enemigo al que le demos se va a quemar. Porque todas nuestras balas hacen daño de quemado. Entonces, eso se va a aplicar siempre. Eso es una de las sinergias que decía. Que para eso creo que necesitamos todas las mejoras de fuego. Por eso hay que pillar la primera de fuego. Aparte para que te salgan el resto, claro. Porque creo que solo te puede aparecer... Creo que siempre te aparece la primera mejora, ¿no? O sea, por ejemplo, mirad aquí. Siempre esta es la primera. Creo que es muy difícil o imposible que te salgan las otras tres si no pillas esta. Creo. No estoy completamente seguro, pero creo que sí. Como veis, esta no, porque hemos pillado ya otra antes. Vale, esto es daño de bala, esto no hace sinergia, esto va con vida, lo cual tampoco nos hace demasiada sinergia. Esto llevamos ya dos mejoras del... No, solo llevamos una mejora. Esto no. Y esto... Me voy a pillar lo del escudo. Es que el Gale lo he pillado porque no tenía otras mejoras buenas antes. Pero es que no me hace sinergia con la build que llevo. Porque hasta donde yo sé el Gale no es daño elemental. Creo, a lo mismo sí, pero yo creo que no. Aquí creo que me interesa más lo de congelar, ¿eh? Me interesa más lo de congelar. Y con esto deberíamos de tenerlas todas. Dos... Sí, tenemos las 4, ¿no? De congelar. Creo que sí. Sí, tenemos las 4. O sea que ya solo nos falta el de eléctrico. Que creo que es... Nos falta una, si no me equivoco. En cualquier caso, tenemos ya la build core ya casi hecha. Lo siguiente sería, como ya he dicho antes, cadencia de disparo y más proyectiles. Y poco más. Ya vamos a estar OP de cojones. También sería bueno pillar toda esta experiencia que hay por aquí, la verdad. No. No. Cadencia de disparo más 15, munición máxima más 1, velocidad de bala más 15. A ver, me da cadencia de disparo. Creo que prefiero esto, ¿eh? Es que el escudo santo tampoco... Tampoco nada del otro mundo las mejoras. Lo importante es la primera y ya está. Porque es lo que digo siempre, en cuanto te quiten el escudo santo... Si te pillas las 4 mejoras del escudo santo... 2 de ellas, en cuanto te quitan el escudo, no sirven para nada. Pero mira, aquí por ejemplo creo que no tengo nada bueno. O sea que lo mismo lo pillamos. Aunque esto me da cadencia de disparo, ¿eh? Y tiempo de carga que tampoco nos viene mal. Vamos a pillar esto. Vamos a pillar manos rápidas. Sí, se nota, ¿eh? Se nota. No nos viene mal. Además, como este arma tampoco tiene un tiempo de la carga excesivamente bueno. Excesivamente rápido, nos viene bien. O la de infligir congelar, además inflige quemar por 6 de daño por segundo. Infligimos siempre quemar, pero bueno, lo voy a pillar. Por pillarlo. Bueno, pero el congelar también se puede propagar, ¿no? Si no me equivoco, a otros enemigos. O sea que lo mismo sí que nos sirve y todo. A ver, ¿dónde tengo más experiencia? Por aquí, creo. Vale, ahora es el momento en el que digo que hay muy pocos enemigos porque están cambiando al otro tipo. Los dios que me da igual. Esto no me interesa. Esto podría estar bien. Aunque esto me da cadencia de disparo y rebote de bala. Creo que voy a pillar las balas de goma, ¿eh? Sí. Porque como ya hemos dicho al principio, el daño de bala es inexistente en esta run con este arma. Y con esta run también. Si hubiese aparecido, de hecho, el tomo de elemental, creo que teníamos menos daño incluso de bala. Recarga... Acercamiento. Es que este no me gusta nada. El dojo no está mal, pero es que no vamos... No va a hacer sinergia. No nos hace sinergia, entonces nada. Recarga. No está mal, ¿eh? Lo de recarga. Vamos a pillar recarga, venga. No está nada mal. A ver, ahora vamos... Eso, tengo que aprovechar ahora para pillar toda la experiencia que pueda.
Ahora que hay un momento aquí más de relax. Así, muy bien. Generador. Cuando tienes munición también ganas 3% de cadencia de disparo durante 2 segundos. No es mala, ¿eh? No es mala. ¿Cuántas sinergias llevo? 3. Buah. Bastante bueno esto, ¿eh? Bastante tocho. Pues no había tanta experiencia como pensaba, la verdad. No sé dónde la he dejado. También creo que me he ido moviendo demasiado. Ya no sé muy bien dónde está toda la experiencia. Creo que en esta run llevo mucho menos nivel que en la anterior. También me parece una build mucho más fuerte, la verdad. La de Elemental me parece una build súper fuerte. Como ya he dicho, la primera vez que me pasé el juego fue con esto. Con esta build. Joder, me han quitado el escudo otra vez. Bueno, no pasa nada. Aquí me empiezan a rodear, ¿eh? Bueno, calma, no pasa nada. Estamos bien, estamos bien. Vale, aquí estoy callado porque sí que tengo que concentrarme para que no me den las balas. Es lo único delicado. Amigo fantasma no, dragón menos, artes sagradas XD. Ese es el resumen, XD. Armado y listo, tiempo de lo carga más 10%, munición máxima más 2. Vamos a pillar esto. Es que esas otras mejoras no me gustan nada. Es que no sirven para nada con esta build, sinceramente. Vale, con cuidado. Estamos bien, estamos bien. Me ha vuelto el escudo, perfecto. Me lo van a quitar. Uy, yo no sé cómo me las apaño, que cada vez que me vuelve el escudo casi siempre me lo quitan. De hecho ya me lo han quitado. Joder. De verdad que no lo hago, en serio, Buah, increíble el no poder leer aquí, Daño de bala menos 25. Daño de quemar más 67. Lo tomamos cualquier día. Cualquier día. Esto nos va a venir genial. 67% más de daño. XD. A ver, solo aplica al quemar, no al resto de daño elemental. Pero es que el quemar es el que más aplicamos. No. Pillamos esto. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Me encanta, por cierto, que aún no esté traducido. A ver, ese fue el último parche que metieron. Entonces tampoco pasa nada. Imagino que en el siguiente lo traducirán o algo. Imagino. Uf, me han dado un golpe. Tengo que concentrarme más, Igualmente recuperaremos el corazón enseguida. Con que queme a todos los enemigos, tarde o temprano lo recuperaré. Debería. De un momento a otro lo recuperaré. Mira, ya lo he recuperado. Perfecto. Empieza... Este es otro momento delicado de la run, la verdad. Aquí hay que llevar cuidado. Cuidado. Pero estamos bien, estamos bien. Lo único así... Lo único que ya me preocupa es el último jefe. El jefe... Bueno, no, el élite no, el jefe. Porque ahí sí que va a haber muchos enemigos de estos a distancia. Y como no tenemos velocidad de movimiento... en la run de ayer fue fácil porque teníamos tanta velocidad de movimiento que los esquivaba todo. Pero hoy va a ser más complicado. Pero confío en que salga bien. Si no nos quitan el escudo santo tendremos 4 de vida. Entonces... Quiero pensar que no soy tan malo como para perder 4 de vida en el mismo momento, la verdad. Tengo que ir acercándome por aquí para pillar la experiencia. Es importante. Porque si me quedo siempre ahí en el centro, no subo de nivel. Y necesitamos todas las mejoras que podamos. Dispara una bala extra detrás tuyo. Esto me interesa mucho. La verdad. Esto me interesa muchísimo. Ok.
¿A qué minuto salía el jefe? ¿Al 4 puede ser? Creo que al 4. Dios, que no... No... Llevamos esto de bendición divina. Es que lo demás es muy inútil, ¿no? Para esta build. Sí, vamos a pillarlo. Y creo que con eso los tengo los 4 de escudo santo. Cosa rara, la verdad, que yo pillé los 4 de escudo santo. Pero bueno. Y pues, mirad que es fuerte la build, ¿eh? Y eso que no, sinceramente, muchas de las mejoras que llevamos no son las mejores. Son las que han salido y ya. Por ejemplo, las de Gale, estas de los tornados, yo creo que no hacen muy buena sinergia. Porque con electrocutar recargas munición. Y el Gale creo que es con el último disparo, si no me equivoco. O con el penúltimo, algo así. Entonces con eso no hace mucha sinergia, la verdad. Destello... Esto no, esto es inútil. Esto es aún más inútil. Daño de invocación tenemos 0. Vamos a pillar esto. Venga, vamos a pillar destello. Para hacer más daño a todos los enemigos. Vale, ya viene el jefe. Recordad que si no me acerco a él... Aquí lo importante es abrir hueco y no... Uf, me han dado un golpe. Me voy a callar. Lo que quiero decir es... Lo importante aquí es no acercarse demasiado al jefe y abrir hueco. Vale, necesito ganar distancia. Estamos bien, me han dado un golpe. Bueno, técnicamente 2, porque tenía también el escudo santo. Pero estamos bien. Subimos de nivel, lo cual está muy bien. Verdadero asesino. Esto no me gusta. Estoy pensando, estoy pensando. Creo que vamos a ir a cargador asesino. Venga. Se está acercando el jefe, voy a tener que... Uf, tú, que me voy a morir. ¿Os acordáis cuando he dicho que era muy difícil que me muriese, que perdiese 4 corazones de golpe? Bueno, pues... Ay, ay, en fin. ¿Qué decir? Soy demasiado malo, supongo. Ay, señor, ¿cómo he perdido con esta build que llevaba? Era perfecta, ¿eh? Bueno, es lo que hay. Happens. En fin, nos vemos en otro vídeo, supongo. Intentaré hacerlo mejor la próxima vez. Adiós.